Muy bien. Bueno, pues bienvenidas a todos, pues en más y cafecitos. Bueno, primero, muchas gracias por venir un sábado de verano a estar aquí escuchando a alguien. Siempre de agradecer, por lo menos al que he escuchado. Me gusta siempre empezar por conocer a las personas y demás, porque es una de las motivaciones mías a la hora de hacer un curso, conocer gente, de su historia, luego a lo mejor tener contacto en otros sitios. Em, lo que vamos a ver hoy es el resultado de una necesidad mía, la necesidad de entender por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? Ayer con unos compañeros estábamos hablando de, bueno, de diferentes aproximaciones a lo que hace el ser humano a través de diferentes modelos, teorías, aplicaciones. ¿Vale? A mí la que me seduce es el análisis de conducta. Me seduce por varios motivos. Una, porque es una declaración de intención y queremos comprender al detalle. No queremos comprender, queremos comprender al detalle. Eso implica que hay una forma de hacer la ciencia, hay una forma de hacer las cosas. Y claro, uno ve la situación actual y yo me pregunto si muchas de las cosas que vemos ahí fuera, muchas de las cosas que hoy en día vemos encima de la mesa, pues son fieles a ese planteamiento, ¿no? A mí, una de las cosas que siempre me llama mucho la atención del análisis de conducta, de los conductistas y tal, y vengo de ahí, es decir, no lo digo desde fuera, lo digo desde dentro, es, en cierto modo, también la arrogancia que tenemos a la hora de tener ese tipo de cosas, y que, por suerte, creo que ahora hay una nueva forma de hacer las cosas, donde yo creo que lo que se pone encima de la mesa es intentar seducir a nuevas generaciones de psicólogos, pues los psicólogos que ya estaban ahí, para que puedan adherirse a esta forma de ver el comportamiento. En ese camino, pues yo creo que hay cosas muy buenas y otras cosas no tan buenas. Eh, yo como analista de conducta soy muy crítico conmigo mismo y con los demás. Y una cosa que siempre digo en mis formaciones es, yo no tengo la verdad y lo que yo voy a plantear es una verdad. Yo simplemente soy un mensajero y si yo voy a hacer una exposición de lo que son mis ideas, pero son mis ideas. La ciencia, por así decirlo, está en la base, está en los artículos, está en las tesis doctorales, está en los manuales. No hay ninguna persona, por muy buena que sea, que por muy bien que lo exponga, lo que diga es verdad. Eso está en los datos. Nosotros nos debemos a los datos, a los hechos. Y desde ahí podemos construir lo que sea. Pero es muy importante entender, y es fundamental, para resumir lo que vamos a ver hoy, que los hechos son hechos. Y que lo que dicen las personas, en el mejor de los casos, son reglas que más o menos nos van a ayudar a intervenir. Entonces, hoy lo que vais a ver, lo que voy a intentar hacer es desmontar algunas reglas sobre el análisis funcional y construir algo. No es un protocolo, no es el lunes con Javier, ya sé lo que tengo que preguntar. Es, como bien has dicho, una filosofía, una forma de ver el comportamiento. La sensación que yo siempre tengo cuando estudio esto es qué jodido es, qué difícil es. Pero lo siguiente que pienso es qué bonito, qué complejo. Y cuando uno se para a mirar las cosas desde fuera, con tiempo, con perspectiva, se da cuenta de que efectivamente estamos ante algo muy complejo. Estamos hablando de cambiar lo que hace una persona. Desde un sitio que es ajeno a donde se comporta. En un fondo tal. Y en el mejor de los casos lo hacemos una vez por semana. Pero cuando miras eso, dices, oye, que esto es difícil. Y la sensación que me da cuando veo muchos análisis funcionales es que parece algo fácil. Que en un momento dado coges tres relaciones y te planteas y dices análisis funcional de cómo hacer croquetas. Y yo me siento luego ahí y digo, "No, es que estoy totalmente en otro sitio. O yo no soy analista de conducta o aquí hay algo que no se está planteando bien, ¿no? Entonces, eh, parto un poco en mi formación de esa necesidad que planteaba, de esa integración, y que vengo estudiando mucho. Yo estudio, aplico, me superviso, estudio, aplico, reviso con gente, pruebo, me pregunto por qué funciona, lo intento contrastar con otras cosas. Y un poco lo que vamos a ver hoy es eh, una visión de cómo el lenguaje, por fin, es la herramienta que tiene la S de conducta. Es el lenguaje lo que nos va a permitir
ayudar a las personas a que entren en contacto con nuevas contingencias de responsabilidad. ¿Vale? Entonces, eso es inherentemente difícil. Difícil. Pero es que el análisis de conducta siempre lo ha sido. A mí me sorprende que ahora se pretenda vender el análisis de conducta como algo fácil. No, es difícil. Y creo que también muchas veces tenemos que entender que lo que le pedimos nosotros a la gente es lo que nos tenemos que pedir a nosotros mismos. Nosotros cuando viene alguien a la sesión, la invitamos a que vaya a su vida, a tolerar la incertidumbre, que se esfuerce, que intente cambiar las cosas de cómo las ha hecho toda su vida. Y cuando viene a lo mejor gente a la televisión o ve a otros psicólogos y se frustra o quieren ir rápido, lo que yo me pregunto es, ¿no deberíamos nosotros ser coherentes e intentar comportarnos de la misma forma que le pedimos a ella? Por eso que hoy lo que yo pediría es pensar en por qué queréis venir, pensar en qué queréis conseguir, por qué queréis ser mejores, por qué queréis aprender. Y cuando tengáis cualquier duda, pensad si merece más la pena quedarse con la duda o interrumpir y preguntar. ¿A qué os acercáis? Si evitáis preguntar por la vergüenza o lo que sea, cuando queráis. Si al menos dais el paso, no porque yo lo pueda saber, por vamos a alguien, por un compañero, ocurre algo que te acerca a ese punto. Esta manera de ver la psicología es lo mismo que le pedimos a las personas que tienen enfrente. Por lo tanto, si para una persona es difícil cambiar y acercarse a aquello que le importa, para nosotros también lo tiene que ser. Y es que además, la análisis de conducta lo complejiza todo mucho más. Sí. Para que hagamos una integración un poco más concreta de que vamos a ver hoy, una de las cosas que hay dos grandes errores a mi modo de ver a la hora de referirnos al análisis de conducta y al conductismo. ¿Vale? El conductismo radical y el contextualismo funcional no son opuestos, son una familia. Son primos, o primos hermanos o hermanas. Hay muchísimos conductismos. Conductismo metodológico, sociológico, metodológico, conductismo radical, interconductismo y por supuesto el contextualismo funcional. Son filosofías, son maneras no científicas, no filosóficas de acercarnos a algo, en este caso el comportamiento humano. ¿Sí? Yo por mi formación, obviamente, soy conductista radical, porque lo mamé desde chico, empecé con eso, pero luego tengo influencias también de interconductismo, porque me gusta mucho, y la teoría del marco racional bebe de algunos planteamientos de interconductismo, pero también el contextualismo funcional trae un aire fresco, ¿vale? Que es entender que ya no el control que hacemos, porque uno de los planteamientos que hacemos bien, yo creo que el contextualismo funcional es replantear esto del control. En realidad no controlamos a nadie. ¿Quién controla la vida de alguien aquí en su usuario? Nadie. Nosotros en el mejor de los casos influimos. Es decir, tocamos aquellas cosas para que la persona vaya a donde tiene que ir y algo pueda cambiar. Influir. Entonces, intentamos hacerlo a través también de la predicción. Es decir, hay patrones o regularidades sobre las que podemos influir. Y esa idea de predicción e influencia la vamos a hacer con tres ideas. Precisión, alcance y profundidad. Precisión, que todos nos refiramos a lo mismo. Que un concepto significa lo que significa. No lo que yo creo que significa, no lo que me ha dicho que otra persona significa, sino preciso. No para enseñar al consultante a que sea analista de conducta. No para que el analista de conducta, el usuario deje de hablar con la palabra mente o diga o se exprese en términos de qué es un reforzador, sino para que nosotros sepamos lo que es. Luego que esos términos nos puedan permitir ir a un montón de situaciones de alcance. Con un concepto, yo puedo ir a un montón de situaciones. Son un reforzador, definición técnica, y me permite alcanzar un montón de situaciones. Sí, y profundidad, que quizás sea al principio un poco más, yo creo que menos agradecido, que es que se puede integrar con otras ciencias. ¿Vale? Con la antropología, con la sociología, con la biología, etc. ¿Vale? Con este planteamiento, una de las primeras ideas, ¿por qué? Porque a día de hoy veo que hay bastante imprecisión en los análisis funcionales, en los planteamientos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de mostrar que sabemos hacer análisis funcional y eso se hace a costa de tergiversar directamente algunos conceptos técnicos. ¿Vale? Como hablamos ahora de respondiente, la propia generalización,
incluso la propia conceptualización de la transformación de funciones o lo que es una equivalencia de signos. ¿Vale? Y después tenemos también que entender que en el caso del análisis de conducta siempre va a haber tres patas: filosofía, ciencia básica, experimental o técnica, y la aplicación tecnológica, la terapia. ¿Vale? Entonces, cuando alguien llega y dice, no, es que las terapias contextuales no aportan nada nuevo, o el contextualismo funcional no aporta nada nuevo. Una de las cosas que dice Winkler, Hay y también, por ejemplo, Juan Ruiz y Salazar, es que hay que entender que uno no puede criticar un planteamiento filosófico de una época para atacar a la parte teórica. Si tú dices que las terapias contextuales no aportan nada nuevo, primero tendrías que decir en cuál resulta partas. Si es a nivel teórico, tendrás que atacar la parte teórica o básica. Si es a nivel eh, mm, filosófico también. Cuando se dice que las contextuales no son nada nuevo o que simplemente traer la conducta al escenario terapéutico, para mí eso es entrar ahí directamente, es comprar un marco en el que no se está entendiendo realmente lo que es el análisis de conducta. Hay que diferenciar muy bien, tenemos que indicar un aspecto uno u otro y a raíz de ahí presentar aquí. Entonces, una de las cuestiones que da sentido a lo que vamos a ver hoy es que hay varias fechas, varios hitos en análisis de conducta que hacen que estemos hoy aquí hablando de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Uno es, por supuesto, para mí, una de las grandes figuras de la psicología, muy denostada, o muy apartada, o creo que muy poco valorada, que es Watson. Watson nos dice, y yo, dejar la introspección, intentar organizar esto de alguna manera. Y a partir de ahí, empezamos a hacer pequeños experimentos. Claro, Watson tenía las herramientas que tenía. Hizo lo que pudo, pero hizo para mí el mayor regalo de la psicología es salir de vuestra cabeza, intentar ver los datos, intentar ponernos de acuerdo. Luego Skinner, Pavlov y otros funcionalistas también intentaban traer esta acción. En 1938 la conducta del organismo, creo recordar, y nos regalan la operante. La operante es una forma de entender el comportamiento. Es una relación entre dos variables. ¿Vale? Y luego en 1957 viene conducta verbal, que es una taxonomía, es una organización del un tipo de comportamiento, en este caso la conducta verbal. ¿Qué ocurre? Que conducta verbal es maravillosa porque nos ha permitido a la análisis de conducta avanzar en muchísimos aspectos de conducta, pero hay ciertos fenómenos que no cubre. Las reglas, las relaciones derivadas que se descubren en el 61 por sigma. Entonces tenemos una necesidad. Este fenómeno que son las relaciones derivadas, es decir, aprender cosas sin reforzamiento explícito, ¿dónde queda? ¿Cómo la integramos? ¿Sí? Entonces, el primer planteamiento que tenéis que ver es que a día de hoy vas a ver muchos análisis funcionales y la pregunta que yo me haría es, ¿aquí se está teniendo en cuenta las relaciones derivadas? Porque si no se están dando las relaciones derivadas, igual estamos haciendo un análisis funcional de hace más de 60 años. Por lo cual eso implica que si nos quedamos ahí, toda la evidencia que viene después la estamos desperdiciando. El que quiera desperdiciar eso, bien. Pero que no vengan a decir que somos menos análisis de conducta, no por hacer arte, no por hacer fab, sino por integrar los fenómenos descubiertos que vinieron después del 1957. ¿Sí? Entonces, muy de fab, hay que tener coraje para sacar las cositas en sesión. Y yo creo que los nuevos analistas de conducta o los analistas de conducta tenemos que empezar ya a ir un poco más con coraje, ¿no? Con poner cintas aquí encima de la mesa, que es la de decir que, bueno, los análisis funcionales, hay una serie de razones que hoy no vamos a ver de por qué algunos se quedan en 1957. Lo que yo quiero intentar es seduciros, como me sedujeron a mí, para integrar el lenguaje. Y esa sensación que tenemos que tener al salir de aquí es, qué bonito, pero qué difícil. ¿Sí? Obviamente después hay personas que por su dedicación, porque son doctoras, porque han sido las desarrolladoras de ese planteamiento, de esa teoría, pues van a tener una capacidad de exponer eso mucho más avanzada que la que acabo de hacer yo o otra persona. ¿No? Por ahí tenía Javi, que es una persona que te lo hace muy sencillito para que lo comprendas.